a los abogados defensores a ser empáticos con sus clientes? Mira, yo creo que eso es algo que se aprende sobre la marcha, sobre la base del ejercicio de la profesión. Cuando somos estudiantes aprendemos que, por ejemplo, en el caso de los abogados, representamos el interés de nuestros clientes sobre la base de una ética, de una profesionalidad. Yo intento, no solo como abogada, sino como docente, explicarle siempre a mis estudiantes que el jurista cumple como buen comunicador que ha de ser siempre una labor social, una labor educativa, y que es importante, sobre la base de ese respeto, sobre la base de esa afinidad, que se debe lograr mantener una comunicación adecuada que no dañe nunca ni deteriore lo que está establecido sobre la base de normas éticas, de normas de una escala de valores. Y por eso te insistía en que no siempre me ha correspondido como abogada decirle al cliente lo que quiere escuchar, pero sí creo que aun cuando no he podido decirle lo que desee escuchar, es importante que tanto de él hacia mí como de mí hacia él haya un respeto, haya un entendimiento, y que cuando no es posible esa empatía, pues lo mejor que debe hacer la persona es buscar otro especialista. Belki, desde el punto de vista moral, ¿se ve socialmente incorrecto que un abogado defensor, vamos a poner tu caso, sí, establezca estos sentimientos de empatía aún con aquellas personas que han transgredido la ley? No, partía de decirte, la pregunta es muy interesante, porque a diario las personas nos preguntan, ¿y cómo puedes en determinado supuesto defender a alguien que ha cometido un hecho delictivo que todo el mundo repudia? Te decía que desde las aulas tenemos que tener claro que toda persona tiene derecho a la defensa, toda persona tiene derecho a ser entendido, toda persona tiene derecho a ser en un momento determinado comprendido en su actuar. Eso no quiere decir, al menos es el mecanismo que yo he logrado como abogada, que aún en el hecho más reprobable yo defienda el hecho. Hay hechos que no tienen defensa. Para mí, que soy una abogada apasionada en lo que es el ejercicio de la litigación, que me encanta, aunque muchos no conocen esa faceta de mi vida, las defensas, incluso desde el punto de vista penal, que son las que están más cerca con estos hechos constitutivos de delito, pues soy un ser humano y no puedo siempre separar, no puedo dejar olvidarme que detrás de la profesional hay un ser humano que por supuesto rechaza, como cualquier otro, determinadas conductas. En esos supuestos he tenido claro que yo defiendo al hombre, al ser humano, y no a la conducta inadecuada, al hecho delictivo que haya podido cometer. ¿Alguna anécdota en particular que sea contable aquí? Sí. ¿Narrable? Sí, cómo no. En un momento de mi vida me tocó asumir la defensa de un caso que me fue muy difícil, porque era un hecho realmente muy lamentable. Se trataba de un hecho de asesinato que ya por su propia naturaleza, claro, provoca mucho dolor, muchos sentimientos de rechazo en la ciudadanía, y además era un asesinato con todas las de la ley. Fue un momento de mi vida donde estaba como jefa de equipo preparando incluso a profesionales que habían egresado de las aulas universitarias, y el caso era muy duro para cualquier profesional, más aún para los que comenzaban en ese momento. Y bueno, en primer lugar fui designada por el familiar de la persona que cometió el delito, pero además me correspondía llevar a cabo esa misión para enseñar incluso a aquellos estudiantes. Te confieso que yo pensé que no lo iba a poder hacer porque me sumaba al rechazo, claro, social por la connotación que tuvo el hecho, y comprendí que tenía que hacerlo y encontré el camino para lograr la empatía, no con el hecho, sino con la persona que tenía que defender. Me refugié en su vida, busqué los porqués, y yo misma dije, este hombre no nació siendo un delincuente, no nació siendo un asesino, fue un niño que se nos fue de la mano a muchas personas en una sociedad como la nuestra que pudo haberlo salvado, y en una oportunidad... Terminó en esa y por ahí fue que yo pude poder llevar adelante la defensa de ese caso, teniendo claro que el hecho que iba a defender no tenía defensa, pero el ser humano sí. Yo creo que fue un caso que en el plano humano y profesional me aportó mucho, pero a veces me es difícil ponerme, o sea, no es ponerme siempre en el lugar del otro ni justificar lo mal hecho. Creo que el jurista que se respete tiene que tener claro que por sobre todas las cosas su misión primordial es educar a la ciudadanía. Claro. ¿Qué ibas a decir, Rigo? El año pasado, el antepasado, yo tuve un problema de enfermedad, estuve encima. Y había una serie de pacientes, por supuesto, lo que yo tenía era una croquetica con respecto a ellos. Y entonces, esas personas, al verme a mí, tendían siempre a estar al lado mío. Ay, pero ¿por qué usted no va a la cama de fulano? ¿Para que no? Y yo, dale, vamos para la cama de fulano.
Al otro día, ay, pero mi esposo está... pero no se preocupe, señora. A todos trataba de pasar la mano, hasta que llegó un momento que yo dije, si doy un consejo más, me voy a fundir. Sí, porque me veía. A eso me refería. Eso es lo que me pasaba. Estaba ya tan metido dentro de... Era un psicólogo tratando de levantarle la autoestima a todo el mundo y la fuerza, la esperanza, que llegó un momento que sentí de que toda mi energía ya estaba encauzada en eso y no en mí. Y llegó un momento que dije, bueno, tenías que poner bien. Sí, tenía que ponerme bien. Dije, déjame acostarme un ratico. A ver si receso transmisiones, vamos a hacer un poco de yoga para alimentarme de nuevo, para volver mañana a la carga, vamos a visitar a fulanito, cómo está, así yendo. Pero de verdad que llega un momento que si te metes dentro de una... También eso es un caso extremo. Claro. Es un caso extremo como lo que le... sucedió a Belkis. Sí, es un caso... Desde el punto de vista legal, ¿es permitido que una abogada experimente sentimientos de rechazo, de repudio ante un defendido? Bueno, creo que eso tiene más que ver con lo humano que con lo legal. O sea, en mi ver que como persona puede que en determinados supuestos yo sienta o experimente una sensación de rechazo hacia determinada conducta o hacia una persona que no me sea empática porque llega en una forma inadecuada, porque no me habla con un lenguaje, como te decía, manteniendo ese respeto que debe ser de mí hacia él o de él hacia mí. Y creo que en un caso como ese, pues lo que yo trato normalmente es de atender a la persona y de convencerla de que yo no soy la adecuada para ocuparme del seguimiento de esos asuntos, sencillamente porque no tenemos una buena comunicación. ¿Cuál es el mayor beneficio que han recibido ustedes en sus vidas cuando se han puesto en el lugar de otras personas por aquí? Creo que al final me lo agradecen. Me lo agradecen infinitamente y me lo agradecen con actos. No han sido muchos, vuelvo y te repito. Pero al final del tiempo siempre me dicen, para mí me sirvió de mucho que me hayas entendido ese día. Y eso es una de las pocas felicidades que... Bueno, he tenido muchas felicidades. Son pequeñas felicidades, pero son pequeñas felicidades que... Sí. Y como mismo ha sido recíproco. Casi siempre esta respuesta es más breve. Es más corta porque hay que cerrar. Sí, es que hay que cerrar. Habla usted. Realmente, mira, parece gratitud, experiencia, te abre más en el campo tuyo, sí. Te ayuda a encontrar a ti mismo y te enriquece como ser humano. Belkis. Sí, en la empatía, en ese ponerte en el lugar del otro, en tratar de entender el porqué de la actuación del ser humano en un momento determinado, ha estado para mí la mayor fortaleza como profesional para llevar adelante mi carrera como abogada y comprender que las reacciones del ser humano son impredecibles y que en un momento determinado todos tenemos derecho a cometer errores, a tener aciertos y necesitamos de una representación legal, lo mismo cuando actuamos correctamente que cuando lamentablemente no somos capaces de actuar en consonancia. Yo les doy las gracias a ustedes por la participación esta noche en el Triángulo de la Confianza, amigos y amigas, por estas corrientes tremendas de empatía que además son forjadas a la luz de los tantísimos años que nos conocemos. Sí, sí. Ponerse en la piel del otro, ser empático, de esas cosas hemos estado conversando y dialogando esta noche en el Triángulo de la Confianza. Recuerde que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y por supuesto que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Buenas noches.